Las voces del agua. En los albores del siglo XXI, el agua está herida. Sobre su superficie se forman costras de suciedad y detritus, y su interior, moribundo en muchos lugares, guarda venenos y desolación. Su capacidad de generar vida, salud y belleza ha mermado. Y necesita voces que hablen por ella. Voces que opinen, que exijan y que muevan conciencias y actitudes. El problema del agua se ha convertido en un problema mundial, algo que hace 30 años se pensaba que era un problema básicamente de los países menos ricos. En la actualidad, el problema más complicado y delicado del agua en el mundo es que existe una crisis, y esta crisis es una crisis de gobernabilidad. El 90% del agua que estamos vertiendo en el mundo, que vertimos a los ríos, es agua que va sin ningún tratamiento, agua sin depurar. Por lo tanto, estamos vertiendo a las venas, a las arterias del planeta, agua contaminada que se convierte en veneno para los ecosistemas, en veneno para las especies, en veneno para nosotros. Fíjese que en muy pocos años ha habido un cambio enormemente espectacular en relación no solo a las cantidades de agua que se necesitan, sino a que la limpieza del agua, que antes venía como un bien natural, era un suministro que nos daba la madre naturaleza, de momento resulta que la tenemos que reciclar, que la tenemos que reutilizar de manera apropiada y sobre todo tenemos que hacer una nueva gestión del agua. En los océanos hay dos grupos de problemas más importantes. Por una parte la contaminación y otra la sobrepesca y destrucción de hábitats. Y en cuanto a la contaminación, pues la mayor parte de ella es de origen terrestre, llega a través de los ríos, del agua continental contaminada. Y la que no, pues viene por parte de los petroleros, otros barcos que limpian sentinas, que descargan aguas residuales, que llevan especies exóticas de un lugar a otro del planeta en sus aguas de lastre. Es decir, toda una serie de problemas que llevan la contaminación de un lugar a otro de los océanos. La otra gran amenaza es la destrucción de los ecosistemas de agua dulce, fundamentalmente las zonas húmedas, que han desaparecido en más del 60% en los últimos 30 años, y los ríos. Los ríos fundamentalmente por la construcción de grandes infraestructuras. La mayor parte de los grandes ríos del mundo, el Ganges, el Indo, el Mekong, el Río de la Plata, el Bravo, están amenazados por la construcción de grandes infraestructuras. Y la última de las grandes amenazas es el cambio climático. El cambio climático que realmente va a hacer el agua mucho más rara, que va a provocar que haya muchos menos recursos y que va a hacer que los efectos de estos problemas se multipliquen y hagan más grave esta crisis del agua. En Naciones Unidas definimos la crisis del agua como crisis de gobernabilidad cuando en un país
no se tiene, por ejemplo, autoridades de agua al más alto nivel, donde la autoridad de agua no es juez y parte, sino solamente una autoridad neutra, donde administra tanto la oferta del agua como la demanda del agua. Pues el problema al que nos enfrentamos las organizaciones humanitarias desde el punto de vista específico del agua y saneamiento es que 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua y 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, lo que significa que muchas de las fuentes de agua que aprovechan pues son contaminadas por la falta de infraestructuras para manejar y tratar las aguas residuales. Las consecuencias en esta crisis del agua que podríamos llamar son muy evidentes. Hay consecuencias directamente para los ecosistemas. Muchos de los principales ríos están siendo alterados de forma muy grave. Muchas de las principales zonas húmedas, que son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad o para muchas economías locales, están desapareciendo. Si pensamos en biodiversidad, por ejemplo, las especies de agua dulce en los últimos 30 años han sido las que han experimentado un declive más grande. El 50% de todas las especies de agua dulce de los ríos, de las zonas húmedas, han reducido sus poblaciones o han desaparecido en los últimos 30 años. Por lo tanto, el impacto para la biodiversidad es muy, muy grave. Y si pensamos en el ser humano, hay que tener en cuenta que, según Naciones Unidas, ya estamos utilizando a día de hoy el 50% de todo el agua disponible, pero que tan solo en 20 años más estaremos utilizando los tres cuartas partes de todo el agua dulce disponible en la Tierra. Si en este momento, utilizando ya el 50%, tenemos graves problemas, sobre todo en todo el mundo, con el uso del agua, debemos esperar que estos problemas, la destrucción de los ecosistemas, el uso intensivo del agua, acrecienten estos graves problemas. Se van a agudizar muchísimo las situaciones más de conflicto, es decir, las situaciones más de sequía se van a agudizar, las situaciones de inundaciones se van a agudizar. Y eso tiene unas implicaciones también sociales e incluso sobre la salud. Es decir, la contaminación va a aflorar en zonas de sequía. La pesca se ha convertido en una de las mayores, si no la mayor amenaza que tiene en este momento los mares y la biodiversidad marina. Naciones Unidas estima que el 70% de todos los caladeros de todo el mundo están ya sobreexplotados, que el 90% de los grandes peces, de los grandes predadores, de los atunes, de los peces espada, de los tiburones ya han desaparecido, y esto ha sido prácticamente en 20 años. El ser humano tiene una capacidad impresionante en este momento de perseguir hasta el último pez, y es lo que está haciendo con tecnología prácticamente de guerra. Estamos utilizando los barcos más sofisticados, la tecnología más sofisticada para llegar hasta el último pez. Hay que romper con la idea romántica del pescador. Aquí hablamos de enormes multinacionales que están saqueando el mar directamente, muchas veces con el apoyo de los gobiernos. Luego están los pescadores artesanales, a los que hay que apoyar, y desde nuestra organización estamos apoyando de muchas diferentes maneras. Pero el mar básicamente está siendo saqueado, vaciado a una velocidad impresionante por grandes empresas, por grandes multinacionales, amparándose en el que en el mar no hay ley. Hay estudios biológicos que te dicen la capacidad de determinados stock de peces para ser utilizados, ¿no?
Yo creo que se hacen estudios, y más en este país, que evidentemente la pesca es un sector importantísimo, hay una capacidad científica de biólogos marinos, de licenciados en ciencias del mar, etcétera, que tienen bastante claras determinadas cosas. O sea, yo no creo que haya un problema de definir los entornos concretos. La cuestión es que se vigile que efectivamente no se sobrepasa, no se sobrealimenta el sector, ¿no? Si algo tiene la capacidad del Estado es para regular cosas y para vigilar que se cumplen las leyes, yo creo que es básico en esta materia. También la autorregulación, es decir, que las organizaciones de pescadores sean conscientes efectivamente de que están provocando ese estrés biológico y que, bueno, pues que algo tienen que hacer para minimizarlo. Tiene que adaptarse a las circunstancias biológicas y no que las circunstancias biológicas se adapten al sector pesquero, ¿no? El tema de la sobrepesca bastaría con que los gobiernos del mundo y los organismos internacionales tuvieran la voluntad política de poner orden en la sobrepesca. Si caben en el mundo, se pueden ir al mar 50.000 barcos, 100.000, 20.000, los que sean, son estos los que debe haber pescando. No debe haber el doble ni el triple como está ocurriendo ahora. Hoy en día los científicos tienen absolutamente evaluada la cantidad de pescado que el mar está produciendo. Los recursos pesqueros no es como hace 50 o 100 años en donde realmente se tenía esta idea que son inagotables y que se puede sacar del mar lo que se quiera. Hoy en día, afortunadamente, los datos que tienen los científicos son muy buenos y se sabe perfectamente cuánto se puede sacar de un stock, de una población pesquera, antes de que se colapse. La desaparición de los recursos pesqueros a la velocidad que están ocurriendo va a tener un impacto enorme para las generaciones futuras. Pero no solamente para las generaciones futuras, que les vamos a dejar un mar empobrecido, que no van a ver en las pescaderías como nosotros veíamos, o van a consumir peces extraordinarios que ya prácticamente no verás en las pescaderías porque han desaparecido prácticamente, sino que eso va a tener un impacto también enorme, sobre todo para las comunidades locales que dependen de la pesca. Estamos viendo como en muchísimos lugares de África, en zonas costeras donde la gente tiene como único recurso la pesca y donde las grandes flotas se han llevado prácticamente todos los peces que ha habido, se ha destruido la única fuente de vida de recursos que tenían. Y muchísimas personas de Senegal, de Mauritania, están emigrando hacia Europa al desaparecer su principal fuente de recursos, que era la pesca. En el tema de sobrepesca no solo es la cantidad de pescado que se extrae, que es desde hace mucho tiempo ya superior a la que se está produciendo por parte de los océanos, de la capacidad que tienen los océanos, sino es que muchas veces las artes de pesca que se utilizan son muy dañinas para los fondos marinos. El caso del arrastre, el caso de las dragas, en fin, toda una serie de pesquerías que no solo sobrepescan, sino que dañan los hábitats, evitando que pueda recuperarse luego el océano y la capacidad de capturas. Hemos visto que en los últimos 10, 20, 40 años los problemas de sobrepesca y de destrucción de hábitats han hecho mucho más daño a los mares que la continuación de todas estas décadas. Todo lo que tiene que ver con los usos ambientales tienen que ver también con vida. Entonces, la piscicultura, la ictiología, en general la fauna y la flora, son usuarios muy importantes del recurso hídrico y en ningún instante se convierten en un peligro. Es parte de la condición del medio ambiente. Son usuarios naturales. Lo importante es que su uso sea racional. La agricultura practicada de forma responsable y de forma sostenible es fundamental, no solamente para las economías, para fijar población en el territorio, pero también para la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Pero hay que volver a encontrar un equilibrio entre una agricultura respetuosa con los recursos sobre los que se asienta. Y eso, desde luego, nada tiene que ver con la agricultura que en este momento se practica en nuestro país de forma mayoritaria y en el resto de Europa. Del 100% de esa agua dulce que hablamos al principio,
75% se va para la agricultura. En España es 72%. Y en países menos ricos puede llegar hasta el 80-85%. Eso nos dice que el usuario más importante de agua en el mundo, tanto en países ricos como en países menos ricos, es la agricultura. Pero lamentablemente el sector más ineficiente en el uso del agua es la agricultura. Actualmente en el mundo hay más de 1.100 millones de personas que no tienen acceso a agua segura. Y más del doble, 2.600 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento básico. Estas cifras son impresionantes y nos dicen que cada 3 segundos muere un niño por problemas vinculados al agua en el mundo. Ahora, este tema no puede verse como un tema ajeno de países simplemente menos ricos. En la Europa de los 27 hay 100 millones de personas que no tienen acceso a servicios de saneamiento básicos seguros. Del 80% de las enfermedades con mortalidad de niños en el mundo son directamente relacionadas con el agua y el saneamiento. Una de las principales causas de muerte de niños, unos 4 millones de niños al año, es por diarrea, una enfermedad totalmente curable, totalmente prevenible. El simplemente hecho de tener un buen acceso al agua y unas infraestructuras de saneamiento que permitan tener buenos hábitos de higiene cortaría pues es una de las principales causas de mortalidad infantil. Tenemos que replantearnos el agua como un derecho humano, porque si decimos que agua es vida, pues tenemos que ser consecuentes en el marco técnico para una utilización adecuada del agua y de su gestión, pero también tenemos que ser, sobre todo, en el ámbito de la responsabilidad política. No puede ser que haya gente que se muera de hambre y de falta de acceso al agua todos los días. El no considerar el valor en sí mismo que tiene el agua, el valor ecológico, valor económico, valor social que tiene el agua, es decir, esa capacidad integral que tiene el agua, sin agua no podemos vivir, ¿no? Yo creo que no somos conscientes realmente de la importancia que tiene eso, ¿no? Y evidentemente ligado a esto, el recurso es finito, es decir, no se puede considerar el agua como un recurso que es permanente y que hay una consideración de recurso finito, ¿no? Eso y el hecho que en muchos países se cuestiona que es un bien general, es un bien público, yo creo que son las tres bases del por qué ahora mismo existe un debate importantísimo con respecto al agua, ¿no? Las industrias han tenido que ser llevadas a rastras de incluir modificaciones en sus procesos productivos para que no contaminaran. Y se ha necesitado legislar, se ha necesitado poner leyes, poner multas. Cuando los conservacionistas o incluso los científicos nos damos cuenta de que hay problemas en el mar, con una especie, con eso, los pescadores lo han detectado 10 años antes, porque ellos están en el mar cada día. Si tú estás explotando una pesquería de pez reloj en Nueva Zelanda y luego estos pescados se venden en Estocolmo, el traer esos pescados congelados en avión o donde está o en barco o como sea, las emisiones de CO2 que estás empleando en eso, pues incrementa el cambio climático. O sea que los factores que se meten en la ecuación son muy discutibles y discutidos entre las organizaciones.
reducir el consumo del agua en la agricultura a nivel mundial. No podemos seguir utilizando la mayor parte del agua para promover, para impulsar, para cultivar cultivos sedientos que están utilizando la mayor parte de los recursos, están contaminando los acuíferos para cientos de años y están secando los ríos. Es decir, es urgentísimo reformar la agricultura y lograr una agricultura más compatible, más sostenible. En segundo lugar, hay que lograr que la sociedad entienda, que nuestros políticos entiendan que si no tenemos ecosistemas sanos, si no tenemos ríos sanos, si no tenemos zonas húmedas bien gestionadas y controladas, no tendremos agua. Los ríos no son simplemente canales de navegación o tuberías por las que se conduce el agua, son ecosistemas que hay que cuidar para que podamos seguir teniendo agua. Por lo tanto, hay que dejar de transformarlos, de alterarlos. Y por último, es fundamental tomarse en serio la lucha contra el cambio climático. El cambio climático va a reducir drásticamente la poca cantidad de agua de la que disponemos ya en este momento. Por lo tanto, si no tenemos todas estas medidas en marcha y si no luchamos de forma eficaz contra el cambio climático, el futuro que se avecina con respecto al agua, a un elemento absolutamente vital para la humanidad, es bastante negro. La política ambiental se convierta en una política de políticas, es decir, que no sea un colateral de la política, sino que influya en todas las políticas, ¿no? El cambio climático y la política hidrológica nos está diciendo que influye el medio ambiente en el resto de las políticas, en políticas sanitarias, políticas agrícolas, políticas hidrológicas, propiamente dicho. Yo creo que ese es el salto fundamental, ¿no? Eso, y que realmente las organizaciones internacionales y los países más poderosos realmente consideran el tema ambiental y el tema de la sostenibilidad ambiental como la base de la agenda política. Lo que se debe hacer es escuchar a la voz de los científicos, darles un margen de error porque lo pueden tener, y tomar decisiones que permitan la recuperación de las pesquerías y tener unas flotas sanas, unas flotas seguras, unas flotas proporcionales al número de capacidad que tienen de reproducirse los recursos pesqueros, y es viable. Hace falta simplemente que lo quieran hacer. El tema del agua es un tema de largo plazo. Estamos hablando de 20, 30, 40 años. Y es por eso que es importante que el tema del agua sea un tema de Estado. Es la primera condición. La segunda condición es que se reconozca que las infraestructuras tienen una serie de virtudes que aseguran en la época de escasez la utilización del agua almacenada o que se encuentra en la infraestructura. Y en la época de inundaciones tenga la capacidad de laminar, capacidad de embalsar para evitar inundaciones aguas abajo. Entonces, en Naciones Unidas se ha vuelto a poner sobre la mesa el desarrollo de infraestructuras que sean diseñadas considerando minimizar los impactos al medio ambiente y asegurando de que el centro de gravedad es evitar que se muera gente en el mundo. Creo que debería pasar por entender qué es la importancia del recurso. Creo que deberíamos pasar por saber que ese volumen de agua que estamos malgastando hay que devolverlo en buenas condiciones a la naturaleza. El aumento de precios puede ser algo importante, pero creo que es más la concienciación de entender que es un recurso limitado y que debemos gestionarlo bien, que se puede vivir mejor con mucho menos. Estamos, de un lado, en un momento de gran confusión, pero al mismo tiempo en un momento de grandes expectativas, en un momento de esperanza. Porque si tenemos en cuenta estos tres niveles, la sociedad civil, la comunidad científica y académica y el gobierno de los pueblos, democráticamente, yo creo que entonces sí que se podrían adoptar estas medidas que cambiaran la cultura del agua. Tenemos el deber de dejar a estos 180.000 seres humanos que llegan cada día a vivir en la tierra como sus moradores, tenemos el deber de dejarles un mundo menos confuso y menos sombrío que el actual.
El futuro del planeta pasa necesariamente por un agua sana. Un agua que refleje la sensibilidad y el progreso de una sociedad empeñada en recuperar una naturaleza palpitante. Llena de vida, belleza y esperanza. Cualquier solución a los problemas del agua y de la naturaleza precisa la participación de todos. Por eso es necesario conocer el agua, descubrir cuál es su papel en nuestras vidas y en la de todos los seres vivos que la comparten. Su conocimiento no debe quedar reducido a los estrechos círculos científicos, sino que debe abrirse camino al conjunto de la sociedad. Debe calar en la conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Solo de esa manera seremos capaces de entender al agua, de escucharla. El agua en el planeta solo pretende ser la voz del agua y lanzar un mensaje sobre la riqueza, la diversidad y la belleza que atesoran los ecosistemas acuáticos. A lo largo de 2 largos años de trabajo, los equipos de rodaje de la serie han recorrido el planeta precisamente para intentar llevar a cabo esa misión. Para escuchar y recoger la voz y la imagen del agua. Han sido 2 años llenos de aventuras, desafíos, problemas y retos. A veces los sueños maduran, poco a poco, hasta convertirse en retos. El reto de El agua en el planeta generó desde el primer momento el entusiasmo necesario para embarcarse en él. El objetivo era atractivo:
crear una serie documental que mostrara al agua como el motor de la vida en nuestro planeta. El desafío también era ambicioso. Los equipos de rodaje recorrieron medio mundo buscando los rincones, los seres y las historias donde la huella del agua estuviera presente. Selvas, desiertos, glaciares, cuevas. Siempre siguiendo el rastro líquido del agua. Un elemento a veces salvaje, otras tranquilo, domado, congelado e incluso ausente. Los rodajes se sucedieron por los 5 continentes. El plató viviente del agua en el planeta fue creciendo poco a poco, ampliándose la variedad de escenarios. Ningún ecosistema acuático quedó al margen del objetivo de las cámaras. Durante más de 16 meses de rodaje, la lluvia, el viento, el frío, el calor y todo tipo de eventualidades fueron los compañeros de viaje de los equipos de la serie. Miles de kilómetros por tierra, mar y aire engordaron continuamente el cuentakilómetros de la producción, utilizando todo tipo de medios de transporte. En algunos casos los vehículos se negaron a seguir, y en otros les costó un notable esfuerzo superar los obstáculos. En tierra hubo que recorrer largos trayectos a pie, ayudarse de caballos o dejarse sorprender por todo tipo de vehículos. En el aire, los helicópteros del ejército mexicano posibilitaron la realización de vuelos espectaculares por vastos parajes despoblados y a veces inaccesibles, permitiéndonos obtener imágenes inéditas de rincones nunca antes filmados. En el agua, en función de las necesidades de cada rodaje, se utilizaron los más diversos medios. Barcos especializados en submarinismo, lanchas neumáticas, distintos tipos de botes motorizados y alguna que otra chalupa. Los buzos más experimentados de cada rincón del globo apoyaron los rodajes submarinos. En un rodaje tan largo y desarrollado en tantas localizaciones, se utilizaron muy diversas formas de trabajo, siempre condicionadas por el entorno. Sin embargo, cada equipo de rodaje contaba con medios técnicos y humanos para solventar cualquier imprevisto.
Para cada momento, se buscaron puntos de vista o recursos poco convencionales que pudieran enriquecer los documentales. Cada objetivo del guión, cada toma, exigía un esfuerzo concreto y una planificación pormenorizada. La imaginación tomaba protagonismo, y con ella surgía la necesidad de transportar y ensamblar todo tipo de artilugios técnicos en parajes en ocasiones de difícil acceso. La clave de algunas secuencias se halló en el estudio de las localizaciones. En el caso de los cambios de marea, por ejemplo, los esfuerzos se centraron en conocer previamente el contenido del cuadro con agua y sin ella, estudiar el calendario de mareas, los horarios precisos y el tiempo que tardaría el agua en desplazarse para realizar un recorrido concreto. No obstante, en muchas ocasiones, las localizaciones fueron totalmente improvisadas. Va bien, va bien. Esta cavidad es muy interesante. Es pequeña, pero guarda una fauna. Los ecosistemas acuáticos no siempre se ofrecen amablemente a los ojos del espectador. Por ello se recurrió constantemente al asesoramiento de especialistas. Para explorar las galerías subterráneas, se contó con expertos mundiales que guiaron a los equipos de El agua en el planeta hasta seres desconocidos y fascinantes, muy sensibles a los cambios ambientales. La fauna suele ser esquiva y requiere de métodos concretos de trabajo para poder captar los aspectos más íntimos de su comportamiento. Tiempo, paciencia e ingenio son los ingredientes fundamentales para conseguirlo. Sin embargo, en algunos casos, el acercamiento a la fauna salvaje puede resultar increíble. En determinados países, las medidas de protección y la ausencia de presión cinegética aumentan la confianza de los animales ante la presencia humana. Esto permitió trabajar a los cámaras cómodamente, a distancias verdaderamente sorprendentes. La recompensa es altísima. El acercamiento a los animales salvajes puede resultar tan sobrecogedor como espectacular.
La paciencia es, en ocasiones, la mejor aliada, y fueron cientos las horas dedicadas para captar un documento aislado, una toma única. Conjugar la experiencia de cada componente del equipo con el esfuerzo dio los frutos esperados. Gracias a ello, se pudieron grabar comportamientos inéditos como esta pesca subacuática de una culebra de agua. En otras ocasiones, los reflejos y el sentido de la oportunidad fueron claves para capturar una acción fugaz. La suerte también cuenta para atrapar una escena de las que acontecen sin previo aviso. De las que no se pueden programar porque los protagonistas no se han leído el guión. A las que tan solo un sexto sentido es capaz de anticiparse. El espectacular salto de un vallenato juguetón de varias toneladas. El inédito instante en el que la hembra de somormujo deposita uno de sus huevos en el nido flotante. El aterrizaje preciso y sorprendente de un piquero de patas amarillas a pie de cámara. O el de un pelícano en la playa a escasos metros. El dramatismo de la depredación. Pero también la ternura del nacimiento, como el de estas sepias, o el de los alevines de la trucha. Los primeros segundos en la vida de un somormujo, la insólita ceba del colibrí, o el nacimiento de unos galápagos. Ahí localizaríamos las áreas que necesiten o más convenientes. La planificación de las rutas y de las metas fue vital para conseguir los objetivos marcados. Por eso se contó con el consejo de los expertos de cada país. Okay, sí, Por la tarde nos volvemos al centro. Sin embargo, trabajando mano a mano con la naturaleza, la planificación siempre está sujeta a multitud de imprevistos que condicionan los resultados. Los cambios meteorológicos y las barreras naturales son determinantes. Algunos rodajes tuvieron que ser modificados o cancelados, y otros se pudieron realizar solo tras agotadores esfuerzos. Pero también es cierto que se pueden aprovechar estos factores espontáneos y sacarles un buen partido.
pegar un tironcillo. ¿Fuerte? Bueno, sí. Ahí. Para ilustrar la variedad de la vida subacuática, el agua en el planeta se aventuró en las profundidades del Océano Atlántico, el Pacífico y el Índico, así como los mares de China, el Cantábrico, el Mediterráneo o el Mar Rojo. La misión de los cámaras submarinos fue recorrer y captar los ecosistemas mejor conservados y las especies marinas más emblemáticas, las más representativas de los distintos lugares o las más extrañas. Los buzos también se adentraron en las inquietantes galerías sumergidas de los cenotes mexicanos para mostrarnos un mundo oculto, insólito y de difícil acceso. El resultado fueron unas imágenes de una belleza excepcional de un ecosistema acuático único en el mundo. Los pesados equipos de buceo ascendieron hasta las cumbres montañosas y abrieron un hueco en el hielo pirenaico para descubrirnos la quietud de las aguas gélidas de los ibones. Este rodaje fue complejo y peligroso, ya que los equipos no debían permanecer sumergidos más de 20 minutos para no sufrir congelaciones. También capturaron la luz que se rompe en 1000 haces para iluminar los fondos de los ríos. Y por primera vez, exploraron los fondos de los pozos artesianos y nos mostraron los secretos del agua dulce que brota de las entrañas de la tierra. Nos revelaron la vida que se aferra a estos oasis de los páramos. Además del trabajo de campo, el equipo de El Agua en el Planeta contó con la colaboración de entidades relacionadas con el agua y la conservación medioambiental y se entrevistó con prestigiosas personalidades vinculadas al medio ambiente. Pues ya lo real. Su testimonio es un motivo más de reflexión sobre el agua, el hombre y la naturaleza. Puedes hacer cualquier pregunta. Esta experiencia aportó a la serie una información fundamental para dar a conocer los problemas y las soluciones que afectan al agua. Hola Paco, ¿qué es la ceiba? La ceiba es una reserva privada.
este signo, pues tengo frío y estará aproximadamente a 0 grados. Entonces normalmente hay muchas capas y justo en la interfase entre las distintas... Son los signos de crianza, los pues aquí en este, y aquí pues son otros. El resultado de 16 largos meses de rodaje fueron casi 1000 horas de grabación y más de 170.000 kilómetros recorridos. Todo el material recopilado fue visionado por expertos para concentrar sus mejores imágenes en 13 horas, es decir, 26 capítulos que aglutinan el trabajo de campo a lo largo y ancho de todo el planeta. Biólogos, cámaras, naturalistas, científicos de todo el mundo y conservacionistas aportaron sus conocimientos y su experiencia para contar las historias donde el agua es protagonista. El resultado final es el agua en el planeta, un testimonio palpitante y real de la vida en la Tierra, un retrato de su diversidad y su riqueza, pero también una reflexión y un aviso a los peligros que acechan y de la responsabilidad de cada uno de nosotros para preservarla.